Com o Espírito um tuo. Sequenza Santi Evangeli secondo Giovanni. Glória a ti, Domine. Naquele tempo havia em Cafarnaum um oficial do rei cujo filho estava doente. Ao saber que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que ele fosse a casa curar o filho, já morto. E disse-lhe Jesus: só acreditais vendo milagres e prodígios. Disse-lhe o oficial: Senhor, vinde antes que o meu filho morra. Jesus respondeu-lhe: vai, o teu filho vive. O homem deu crédito ao que Jesus lhe tinha dito e partiu. Quando já regressava a casa, vieram-lhe os criados ao encontro, dando-lhe a notícia de que o filho vivia. Perguntando-lhe ele a hora em que o filho se tinha sentido melhor, responderam-lhe: foi ontem, pela 7ª hora, que a febre o deixou. O pai então verificou que era aquela exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Ele acreditou e toda a sua família. Nós tive Cristo. A razón la que estamos, Rey, Coroinha, mira, te han puesto una cadera ahí. Si no es como que te abajas. Bien. Dado que estamos en Pascua, tiempo de la resurrección de Cristo, a veces algunos nos han preguntado qué pasó con el alma de Cristo. Lembrense que la muerte siempre implica la separación de cuerpo y alma. Cuando Cristo muere, esa separación se produce. El cuerpo es puesto en el sepulcro, mas el cuerpo continúa unido a la divinidad. Y es por eso que el cuerpo de Cristo no se puede hablar del cuerpo de Cristo como cadáver, porque el cadáver implica la corrupción. Y Cristo fue el primer incorrupto. Días pasados celebramos la fiesta de San Antonino, obispo de Florencia, y está su cuerpo incorrupto magnífico. Entonces, si los santos estaban incorruptos, algunos tienen ese privilegio de estar incorruptos, con mayor razón el santo de los santos, todo un Dios y Señor nuestro. Bien, entonces, el cuerpo ficó en el sepulcro. ¿El alma dónde va? El alma de Cristo. El alma de Cristo va a lo que rezamos en el credo: descendió a los infiernos. No es el infierno donde están los condenados y los demonios, etcétera, etcétera, sino que es digamos, como un primer grado del infierno, que es lo que se llama el seno de Abraham o limbo, que es el lugar donde iban los justos del Antiguo Testamento, porque lémbrense que los justos del Antiguo Testamento, no sé, Jeremías, Isaías, los profetas, etcétera, no podían ir al Seo porque el Seo estaba fechado. El Seo lo abre Cristo una vez ya después de la Pascua, en la Ascensión. Entonces, esos justos esperaban en el lugar llamado seno de Abraham la redención. Y en este lugar no sufrían ningún tipo de pena en el sentido de pena de sentidos, sino la única pena que tenían es la pena de daño, de no ver a Dios. El purgatorio también existiría. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando morían algunos tendrían que pasar por ese lugar, y es por eso que en el libro de los Macabeos, que se cita en las misas de los difuntos, los macabeos ofrecían sacrificios por el alma de los soldados caídos que necesitarían de purificación. Entonces el purgatorio existía ya en aquel tiempo. Bien. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo era el seno de Abraham?
Lémbrense que el seno de Abraham incluso está, lo fala de él, el mismo Cristo, cuando cuenta aquella, da aquel sermón sobre el rico Epulón y Lázaro. Celebran que Cristo cuenta que había un rico que daba grandes comidas y había un pobre que estaba deseando comer las migajas que caían en la mesa. Bien, los dos mueren y el pobre Lázaro va al seno de Abraham y el rico Epulón va al infierno. Y el rico Epulón, levantando la vista, ve a Abraham y le dice a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro que molle la punta de su dedo y moje mi lengua, que te estoy abrazando. O sea que el seno de Abraham existe, el mismo Cristo lo menciona. Bien, ¿y qué había en el seno de Abraham? Estaba entonces las almas de los justos, habían llegado al seno de Abraham las almas de los meninos muertos por Herodes. Lémbrense que son los protomártires, los primeros que derraman su sangre por Cristo, y Santo Tomás los menciona como santos y la iglesia los celebra como santos, los santos inocentes, porque dicen que tuvieron la gracia de saber que morían por Cristo. Entonces los niños llegaron al seno de Abraham, batieron la puerta, entraron y dijeron: ¿y vosotros quiénes son? Y nosotros somos los primeros que hemos dado la vida por Cristo. ¿Cómo entonces ya nació el Cristo? Porque todos, las almas que estaban ahí estaban deseando la llegada del Mesías. Y los meninos son los primeros que dicen: sí, ya nació. Y contarían cosas, y que si era el malo de Herodes, etcétera, etcétera. Y al rato baten la puerta y entra un señor muy digno. Y le dicen: ¿y quién eres tú? Y yo soy San José. San José, qué santazo, San José. ¿Y quién es? ¿Cómo es San José? ¿Y qué? Y yo soy, y hasta lo diría con timidez, yo soy el padre adoptivo de Jesús. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sido San José para San José estar, no sé, trabajando con su madera y esas cosas, y hay un niñito dando vueltas por ahí, y que el niñito para y le dice: pai, ¿cómo se hace esta? Y le dice: pai. Y él sabía que el que le estaba a decir pai es el creador del cielo y la tierra. ¿Cómo San José no se hinchaba de orgullo? La humildad que tenía San José era una cosa tremenda. Bien, entonces la gente le preguntaría: bueno, ¿y cómo fue? ¿Y dónde nació? ¿Y cómo era Belén y la gruta? Y San José comentando que tuvieron que hacer el viaje, que no encontraban posada, estaban ahí. Al rato golpean de nuevo y entra un señor con la cabeza debajo del brazo. ¿Y tú quién eres? Yo soy el primo de Jesús, San Juan Bautista. Entonces le dirían: oh, ponte la cabeza porque si los meninos se van a asustar. Y San Juan Bautista, o sea que él sufre el martirio ya cuando comienza el apostolado, la vida pública de Cristo. Bien, y así estarían conversando, y de repente, ¡pumba!, se abren las puertas del seno de Abraham y entra todo una onda de luz. Y nuestro Señor resucitado con el estandarte de la cruz. El gozo que tendrían aquellas almas de ver al Redentor. Algunas pasaron siglos esperándolo. Entre ellas Adán y Eva, ojo. Entonces, uno se puede imaginar a nuestro Señor entrando y caminando y viendo todos, claro, todos se habrán puesto de yuelos, extasiados viendo a nuestro Señor. Y Jesús: tú eres Isaías, tú eres Jeremías, el rey David, y y el otro, y buscando, en un rincón, ¿quiénes estaban? Adán y Eva, con las manitos ahí
agarrándose la cabeza y diría, un pecado lo que costó, un pecado lo que costó. Bien, y no sé, la fiesta de ángeles, de los santos, de los justos, hasta que en un momento nuestro Señor habría visto y dice, yo tengo que resucitar. Y llega el domingo, tengo que resucitar. Y entonces esa alma, unida a su divinidad, vuelve a tomar el cuerpo que estaba en el sepulcro. Y ese cuerpo, cuando es tomada nuevamente por el alma y la divinidad, se glorifican. Y ese cuerpo estaba de esta manera. Imaginemos, la punta de los dedos es la cabeza de Cristo y envuelto en la sábana santa, en el santo lensol de Turín. Y cuando ese cuerpo toma el alma, irradia una energía que es la que provoca la figura que está grabada en la sábana santa. La figura que está grabada en la sábana santa no es una pintura, hay manchas de sangre, etcétera, sí, pero la figura en sí está hecha por una quemadura. Ahora, ¿quién me puede explicar cómo un cuerpo muerto puede quemar algo? Indudablemente que ese cuerpo era un cuerpo especial, el cuerpo de todo un Dios, que al resucitar irradia esa energía, quema interiormente la tela, porque del lado exterior no hay ninguna quemadura. Es una cosa sumamente sutil. Y es por eso que el santo lensol de Turín es la pieza más, la reliquia más clara de la resurrección de Cristo. Bien, ¿y qué pasó? Entonces, Cristo ya resucitado, ¿a quién va a ver primero? Y lógico que fue a ver a su madre. Alguien podría decir, no, pero no está eso, no está en la Sagrada Escritura. ¿Cómo que no está en la Sagrada Escritura? No, la Sagrada Escritura habla de las santas mujeres que fueron perfectamente. La Sagrada Escritura habla de que María Magdalena, María de Salomé, María de Clofea se fueron al sepulcro muy cedo para terminar de embalsamar el cuerpo de Cristo, ponerle los perfumes y esas cosas que los judíos acostumbraban con los difuntos. Pero no la mencionan a la Virgen. ¿Y por qué no la mencionan? Porque la Virgen sabía que no estaba ahí en el sepulcro. ¿Para qué iba a ir al sepulcro? Sí sabía que iba a resucitar. O sea, la Virgen fue la primera que vio a Cristo. La Virgen no fue al sepulcro porque sabía que no estaba en el sepulcro. Amén de que lo habría visto, ella guardó la fe. Alémbrense que en esos 3 días de la secta, sábado y domingo, esos 3 días la única que guardó la fe fue la Virgen. Los apóstoles habían perdido la fe. Entonces la Virgen tenía fe. ¿Qué estuvo hablando la Virgen durante 30 años con nuestro Señor? De esto. La Virgen sabía que iba a pasar ese martirio terrible, que una espada iba a atravesar su corazón, como lo profetizó el anciano Simeón, etc. Pero sabía de la resurrección. Entonces, por eso es que no la menciona la Virgen. Lo normal es que la Virgen hubiese ido con las santas mujeres si no hubiese sabido el tema de la resurrección. Entonces, las santas mujeres lo ven, van al sepulcro y iban cuestionándose quién les iba a correr la piedra del sepulcro. Y cuando ven, la piedra estaba corrida y un ángel les dice, ¿a quién buscáis? Decía, Jesús Nazareno, dice ahí. No está acá. Como Él nos anunció, él resucitó. Vayan a decirle a los apóstoles. Y entonces las dos mujeres, dos de las Marías se fueron corriendo al cenáculo para avisar a los apóstoles. María Magdalena se quedó perturbada porque no entendía nada, veía un Señor luminoso ahí con aspecto angélico, pero el cuerpo de Cristo no estaba, se preocupa qué va a hacer. Y fue ahí cuando Cristo se le aparece y le dice,
¿Por qué lloras, mujer? No, es que se han llevado el cuerpo de mi Señor. Dime dónde lo han puesto y yo me lo cargaré. Vean cómo es el amor de la mujer. El amor de la mujer es perfectamente, es instintivo, así, impulsivo. No es razonable. Porque ninguna mujer puede cargarse con un cuerpo de un muerto. O sea, cómo es el deseo de volver a tener el cuerpo de Jesús, que María Magdalena dice esa frase. Entonces Jesús la llama por su nombre y ella lo reconoce. Respecto al tema del amor de la mujer, piensen ustedes también, fueron más mujeres las que estaban al pie de la cruz, y el único varón que estaba al pie de la cruz ahí era San Juan, y porque estaba con la Virgen, si no también San Juan se hubiese ido. Entonces, por eso es que Cristo se ve primero con las mujeres, como una manera de pagarle ese amor que tuvieron especial para con él. Bien, ¿y qué más? Se da aquel episodio que María Magdalena, cuando lo reconoce a Cristo, se va a arrojar a los pies de nuestro Señor, y Cristo dice que le pone el pulgar en la frente a María Magdalena y le dice: no me tangere, no me toques. ¿Y por qué es a María Magdalena que le dice no me toques y después le dice al apóstol Tomás que lo toque, le ponga el dedo en la llaga, etcétera, etcétera? ¿Por qué a uno sí, al otro no? Porque aquel era sacerdote, esta no era sacerdote. Ese argumento ténganlo siempre presente cuando se encuentren con ministros de la Eucaristía. Solamente los sacerdotes pueden tocar la Sagrada Forma. Bien, ¿y qué pasó? Después María Magdalena, desaparece Cristo, María Magdalena sale corriendo al cenáculo y llega al cenáculo y le dice: yo lo he visto. ¿Cómo que lo has visto? Porque la otra mujer no lo habían visto, vieron el ángel. Yo lo he visto y falado con él. Imagínense la perturbación que sentirían los apóstoles. Dice: pero esta mujer está mal, ¿cómo que si Cristo murió y dice que ahora lo ha visto María Magdalena? No, estarán bien mal de la cabeza. No. San Pedro y San Juan se habrían mirado y salieron corriendo al sepulcro. Y hay un detalle interesante. Cuando de los dos, San Juan era más joven y llegó antes que Pedro, pero dice el Evangelio que llegó y esperó a que Pedro llegue y entró primero Pedro. Eso es una cosa, un detalle importante para ver cómo los apóstoles ya consideraban la primacía de Pedro. Pedro no era uno más, no, era el primado. Entonces, una vez que Pedro entra, recién entra San Juan. Y San Juan, dice el texto del Evangelio, vio los paños y acreditó. ¿Qué cosa fue lo que vio? El Santo Sudario. Si alguna vez tienen oportunidad de verlo, véanlo. Yo creo que hasta los corazones más duros, cuando ven la figura de nuestro Señor estampada en el santo lençol, es difícil de no creer. Muy difícil. Bien, ¿y después qué pasó? Después sucede aquel episodio del domingo de Pascua, cuando Cristo se presenta ante los discípulos y no estaba el apóstol Tomás. Cristo se presenta, les dice Pax Vobis. Imagínense el gozo que sentirían y la confusión, porque lo vieron colgando en la cruz, crucificado, y ahora está ahí perfecto, luminoso. Y Cristo les dice: os doy el Espíritu Santo, el que a vosotros perdonéis los pecados, a quienes vosotros perdonéis serán perdonados, y los que se los retengáis les serán retenidos. O sea, más clara la manifestación del sacramento de la confesión imposible. Yo no sé cómo explicarán esto los protestantes, porque los protestantes no acreditan en la confesión.
pero bueno, eso es clarísimo, cómo instituye el sacramento de la confesión. Bien, y después incluso nuestro Señor le pide un poco de comer para mostrar, no porque necesitara comer, sino para mostrar que no era un fantasma. Y después cuando desaparece, al rato llega el apóstol Tomás, todos los apóstoles estaban contentísimos, habían visto a nuestro Señor, y Tomás dice, ¿cómo que han visto? Sí, estuvo con nosotros, habló, nos instituyó la confesión, papá. Y Tomás dice, no, si yo no pongo mi dedo en el agujero de sus manos y mi mano en su costado, no acreditaré. Es el típico escéptico. Y además interesante, porque si ustedes se fijan, cada vez que vean varios apóstoles, siempre el apóstol Tomás está con este dedo así. ¿Por qué? Porque es el dedo que metió en la llaga de la mano. Es la manera de identificarlo. La famosa Última Cena de Leonardo da Vinci, está el apóstol Tomás así siempre. En fin, en las esculturas, cuando se lo representa, está siempre así. Bien, ¿y qué pasó? Al domingo siguiente, ya el apóstol Tomás estaba entre ellos, se aparece el nuevo Cristo. Y yo me imagino que cuando el apóstol Tomás vio a Cristo resucitado que se apareció, se habrá sentido avergonzado de dudar. Pero bueno, cuando Cristo lo ve y dice, Tomás, ven acá. Y Tomás habrá dicho, no, ven acá, no, ven Tomás. Tomás ya habrá presentido de qué iba la cosa. Y imagínense que el apóstol Tomás iría de Joelo caminando hasta donde estaba nuestro Señor. Y nuestro Señor que le diría, a ver, dame tu dedito, es el índice. Sí, dámelo. Toquen el dedito de Tomás y vean cómo Cristo le entierra el dedo en la llaga de su mano. Palpen. Usen la imaginación, palpen esa llaga que nos significó nuestra salvación. Y vean la otra punta aparecer por acá. Y claro, y los otros discípulos estarían mirando ahí también en este paso, sacándose las dudas. Y una vez que se cansaron de girar el dedo en la llaga, dijeron, ahora poné tu manito así. Sí, no, pero ya llega. No, poné tu manito así. Y Cristo que se corre la vestidura y le dice, pon acá entre la cuarta y la quinta costela. No, llega, ya, no, mete tu mano. Y sienta. Pongan su mano en la llaga de Cristo. Y esta puntita de los dedos llegaron a percibir el latido del corazón de Jesús. Porque, ojo, el corazón de Jesús no es una cosa así, no es una realidad. En alguna parte de la creación está. Entonces, perciban, mediten estas cosas que son muy sabrosas. Muy bonitas. Bien, ¿y qué más? Nuestro Señor se aparece varias veces más hasta la ascensión, la próxima quinta-feira es la ascensión del Señor. Y lembren siempre que ese espacio de tiempo entre la Pascua y la ascensión, Cristo se aparece a los discípulos para enseñarles aquellas cosas fundamentales, el dar la misa, el dar los sacramentos. Eso está en el Catecismo Romano, en el Catecismo de Trento lo dice. Entonces, no, pero eso no está escrito en la Sagrada Escritura, es de lógica. Cristo instituyó su iglesia y no les va a decir a los apóstoles cómo tienen que dar la misa, los sacramentos, evidente. Lo fundamental lo enseñó Cristo a los apóstoles. Y es por eso la importancia de guardar la tradición apostólica. Porque los apóstoles no inventaron estas cosas. Los apóstoles las reciben de Cristo. Entonces, por eso es que nos llamamos católicos apostólicos.
porque seguimos la tradición de los apóstoles. Y es por eso que debemos guardar esa tradición apostólica. Y es por eso que tenemos que tener una tirria particular por las novedades. Porque toda novedad viene de la cabeza calenturienta de algún ser humano, que no fue ni Cristo ni fue apóstol. Entonces, pidamos a la Virgen Santísima, ella que guardó la fe, a los apóstoles que nos ayuden a guardar ese tesoro que ellos nos transmitieron y que lo guarda la Iglesia. Entonces, nosotros guardemos también esa tradición, la respetemos, no hagamos, no saquemos novedades. Entonces, pidamos eso a la Virgen y a los apóstoles para que nos den la gracia de un día gozar eternamente del resucitado en el cielo. Ave María Purísima. Sin pecado.